Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando estéis viendo este vídeo. En este vídeo vamos a explicaros cuál es la situación ahora en Argentina, que se enfrenta a unas elecciones presidenciales muy importantes en las próximas 2 semanas. Las elecciones son en primera vuelta el 22 de octubre. Primero os presentamos aquí lo que ya sabéis, lógicamente, el mapa de Argentina y la bandera de Argentina. Se dice que Argentina es uno de los países donde hay más psicoanalistas por cada 1000 o millón de habitantes. Yo no lo sé porque no he estado viviendo allí, pero lo dicen ellos mismos. De manera que unas elecciones como estas, unas elecciones presidenciales, son una especie de psicoanálisis del país en el cual el país se sienta o se recuesta en un diván e intenta plantear o plantearse entre todos qué es lo que piensan que puede funcionar. ¿Eh? Ya lo veremos. Bueno, bien. Este planteamiento de la situación en Argentina es bastante complicada, como sabéis. Hay que empezar por esto. En estos momentos la economía argentina tiene una inflación de más del 120%. En los últimos 4 años el PIB no ha crecido nada en conjunto. Ha crecido el último año, pero decreció los anteriores. El índice de pobreza está en torno al 40% y los argentinos tienen la sensación de estar absolutamente desesperados, de no saber qué se puede hacer para mejorar la situación. De manera que encaran estas elecciones con un cierto grado de, tensión, enfrentamiento, irritabilidad, sensación de que las cosas van bastante mal. Vamos a intentar explicar cuáles son las circunstancias en las cuales se mueven estas elecciones y lo que pensamos que podemos esperar de ellas, cuando ya digo, todavía quedan 2 semanas para la primera vuelta y prácticamente 6 en noviembre para la segunda vuelta. Primero, ¿quiénes son los candidatos o los contendientes a estas elecciones presidenciales en Argentina? En agosto se celebraron una cosa que se llama las primarias obligatorias, a las cuales tenían que presentarse todos los candidatos que después querían concurrir a las presidenciales. Eso era obligatorio. Lo que no era obligatorio es que los candidatos de las primarias se presentasen a las presidenciales, podían hacerlo o no hacerlo. Después de esas primarias, son 5 los candidatos que se presentan a las presidenciales, pero 2 de ellos tuvieron un apoyo en las primarias tan pequeño que eso, que se considera como una especie de sondeo, prácticamente los descarta. Y nos deja a 3 candidatos fundamentalmente para presidir Argentina. Voy a empezar, aunque no por el orden, digamos por el orden que tiene que ver con la actual situación. Este es Sergio Massa, que se presenta por el Partido del Cambio, Cambiemos. En realidad, yo lo que voy a hacer aquí es denominarlo por lo que realmente es. Es un peronista en términos de, sobre todo fundamentalmente, de medidas económicas y tratamiento de la sociedad. Ha sido ministro de Economía hasta el presente con el gobierno de Alberto Fernández y se presenta como candidato por el peronismo, ya digo, Cambiemos es el nombre específico, porque, primero, Cristina Fernández de Kirchner, la que fue presidenta muchos años, está encausada en múltiples causas. Yo creo que, no sé si tiene más causas ella o Trump, y por tanto ha decidido no presentarse. Y el actual presidente, Alberto Fernández, que presenta una hoja de servicios muy mala en estos 4 años, ya hace varios meses que dijo que tampoco se presentaría. Entonces, para sorpresa de casi todos, el único que dio un paso adelante fue Sergio Massa, que es ministro de Economía. Lo eligieron ministro de Economía hace un año, cuando los distintos sectores del peronismo en el poder no conseguían tener claro cuál era la estrategia económica a llevar a cabo, y fue el único, Sergio Massa, que, digamos, se prestó, dio un paso adelante y dijo, bueno, yo estoy dispuesto a encargarme de la cartera de Economía, como ya digo, con resultados bastante malos. Massa dice que eso es consecuencia de que las reformas que ha implementado todavía no han tenido tiempo suficiente de desarrollarse. Luego le echa la culpa a la herencia del anterior pedido presidencial, que fue del liberal Mauricio Macri, etcétera, etcétera. Bueno, lo habitual en estos casos. Este es el primero de los candidatos, aunque no el que más votos ha obtenido. Massa presenta un programa económico típicamente peronista, que implica bastante intervención del sector público en la economía y que perdure el sistema de subsidios a la producción, a las familias, a los pobres, etcétera, etcétera, que está muy extendido
en Argentina y que es un rasgo de identidad del peronismo. ¿Quién más se presenta? Pues se presenta, vamos a pasar, perdona que vaya haciéndolo al revés, Patricia Bullrich es la candidata de lo que es el centro derecha, digamos de los liberales de Macri. El nombre del partido también va cambiando. Los partidos en sí mismo, en Argentina, esto en muchos países empieza a pasar. Empieza a pasar, no en todas partes. Bullrich se presenta por Juntos por el Cambio y Massa por el Frente Renovador, pero Bullrich es claramente, una liberal en este sentido y más o menos responde al programa y el planteamiento de Mauricio Macri durante el periodo presidencial previo. En 2019 las elecciones las perdió Macri contra Alberto Fernández, es decir, perdió el enfoque liberal contra el enfoque peronista. Su enfoque es el típicamente liberal, menos intervención del Estado en el sector público, menos subsidios y una política más activa a todos los niveles. Y el tercer candidato, que es el más interesante desde mi punto de vista y el más llamativo, y en esto estaría de acuerdo él mismo, el más rompedor, Javier Milei. Javier Milei es un candidato que se ha hecho a sí mismo. No había partido en su momento. Él ha creado su propio partido y tampoco, digamos que le importa mucho determinadas cosas. Desde el punto de vista económico, tiene cierta similitud con lo que hace Patricia Bullrich, es decir, son liberales, pero en el caso de Javier Milei va más allá del liberalismo, pero mucho, mucho más allá de lo que es habitual en estos casos. Javier Milei crea su movimiento partiendo prácticamente de la nada y lo plantea como una alternativa absoluta tanto a los liberales de Macri y Patricia Bullrich como a los peronistas de los Alberto y Cristina Fernández y en estos momentos Sergio Massa. Él se define a veces como anarcocapitalismo o anarcoliberal, es decir, él piensa que hay que ir a un desmantelamiento profundo del sector público en Argentina, incluyendo subsidios, etcétera, etcétera, dejar vía libre a la iniciativa privada con relativamente poca regulación y que esa es la única receta posible para que Argentina consiga remontar la mala situación económica en la que lleva bastantes años. Bueno, Javier Milei se presentó a estas primarias como una persona relativamente desconocida y lo más llamativo es que consiguió el porcentaje más alto de los votos, con mucha diferencia. Y en segundo lugar estaban Patricia Bullrich y Sergio Massa. ¿Cuál es la diferencia fundamental de Milei con respecto a los otros dos? Que no se reclama a sí mismo como heredero de los liberales y tampoco como heredero de los peronistas. Se plantea como una cosa totalmente diferente, totalmente nueva. Y este mensaje en Argentina ha calado porque la situación social y la percepción de los argentinos es de un cierto hastío de falta de soluciones. Yo en alguna ocasión, por casualidad, que quede claro, he escuchado conversaciones de argentinos hablando de la situación en estos últimos meses, de la situación en Argentina y ellos decían, no, es que estos no lo están haciendo bien, no consiguen sacar el país adelante, los otros tampoco lo hicieron, no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde tirar, no sabemos hacia dónde ir. Esto es lo que encarna Milei. Los argentinos no saben cómo solucionar, cuáles son las mejores recetas para que la economía funcione, para que la sociedad funcione. Son conscientes de que tienen un país con muchos recursos naturales y mucho capital humano, mucho. En América del Sur, claramente, el que más, a muchos niveles, pero el país no crece, al revés, se estanca. Y en algunos indicadores hay muchos países de alrededor de la zona que eran más pobres o estaban menos desarrollados y están acercando a los niveles de Argentina y eso le resulta bastante duro, darse cuenta que están absolutamente estancados. Entonces Javier Milei lo que está planteando es una ruptura absoluta del sistema y está planteando cosas que en el fondo en lo que consisten es decir, vamos a cambiar todo lo que podamos como un experimento que no sigue estrictamente los lineamientos de la política liberal de Macri, aunque en algunas cosas coinciden, y para nada los lineamientos de la política de los peronistas, a quien él llama los zurdos. Es un término bastante curioso. ¿Qué es lo que podemos esperar que ocurra en Argentina en estas primeras elecciones, en la primera vuelta en 15 de octubre, 22 de octubre y en noviembre, a mediados de noviembre? Bueno, por un lado van las encuestas. Evidentemente, las encuestas dicen que Javier Milei encabeza claramente la preferencia de los argentinos, pero
Para que Javier Milei u otro candidato sea presidente en primera vuelta, tiene que obtener o el 45% de los votos, y ninguna encuesta, ningún medio le da ese porcentaje, o tener el 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo. Y eso parece también muy, muy difícil. Por tanto, es muy probable que las elecciones en Argentina sean en dos vueltas. La primera, el día 22, para elegir a los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, y la segunda creo que es el 17 y 18 de noviembre, un domingo. Perdona un momento, lo miro porque si no lo miro aquí en mi calendario, no me acuerdo cuándo es exactamente. Son el 19 de noviembre, que es domingo. Bien, muy probablemente vamos a dos vueltas a elecciones, y aquí lo que yo planteo es cuál es mi visión acerca de lo que pienso que va a pasar y por qué pienso que eso es así, sin entrar en valoraciones de si eso es mejor o peor. Eso lo veremos después, porque como ya sabéis perfectamente, los candidatos en campaña en Argentina y en otros países que empiezan por A, por E, por Z, etcétera, etcétera, plantean unas cosas y después, si llegan al poder, las matizan mucho, muchísimo. Por ejemplo, la promesa más importante o la propuesta más importante de Milei es la de dolarizar la economía argentina. Inicialmente fue un anuncio flash, después lo ha ido matizando. Si llega al poder, evidentemente tendrá que repensarlo con bastante cuidado. Bien, ¿qué es lo que yo pienso que va a pasar? Lo que está claro para mí es que el peronismo, y vamos a utilizar ese término porque es lo más sencillo, el peronismo y sus recetas económicas ha fracasado durante estos 4 años. Punto. Los datos de pobreza, los datos de no crecimiento del PIB, la reducción del PIB per cápita, la inflación, que es horrorosa, el hecho de que tengan 3 monedas, 2 tipos de dólares y el peso. Con los argentinos están haciendo cuentas con el ERCE todo el día para saber qué tienen que utilizar y cómo tienen que utilizarlo. Es un síntoma clarísimo de que esa política ha fracasado. Por tanto, lo que podemos esperar es que el próximo presidente o la próxima presidenta tenga un planteamiento liberal con distintos grados, pero nunca será peronista, será siempre antiperonista y contrario a las políticas peronistas. Desde esta perspectiva, yo entiendo que tanto Patricia Bullrich como Javier Milei tienen muchas más opciones de ganar que Sergio Massa. Yo entiendo que las opciones de Sergio Massa de ganar pasan por algún tipo de milagro raro que es muy poco probable. Ahora bien, ¿qué puede pasar en la primera vuelta? Pues en la primera vuelta, dado que hay dos candidatos liberales, uno liberal clásico, Bullrich, y otro liberal anarco, digamos así, que es Javier Milei, pues entonces Sergio Massa tiene opciones de reunir el voto contra los liberales. No, vótenme a mí, no por lo que yo he hecho, que bien poco he hecho, aparte que lleva un año en el ministerio, ha hecho muy poco, sino porque no queremos las políticas de los otros, ni de Milei ni de Bullrich. Entonces, es probable que Sergio Massa consiga meterse, las encuestas ahora están muy, muy equilibradas, como segundo. Y parece bastante claro que el primero será Javier Milei, porque sigue manteniendo la diferencia en las encuestas que reflejan más o menos lo que pasó en las primarias de agosto. Es decir, el apoyo popular que tienen las encuestas sigue siendo muy superior. Entonces, en esa situación, que yo creo que es la que ocurrirá en la primera vuelta, tendremos una segunda vuelta entre Javier Milei, yo pienso que es así, es muy difícil que Patricia Bullrich consiga desalojarlo, y posiblemente Sergio Massa, que recoja los votos anti-Milei, anti-Bullrich, anti-planteamientos liberales de distinto grado. ¿Y qué pasa en esa segunda vuelta? Pues evidentemente yo ahí ya no tengo absolutamente ninguna duda. Dado el fracaso peronista, la siguiente legislatura, la siguiente presidencia va a ser de enfoque económico liberal. Más o menos liberal, ultraliberal, llamarlo como lo queráis, sí, pero liberal seguro. ¿Por qué el fracaso anterior nos ha dado esto? ¿Por qué ganó el peronismo en 2019? Pues porque las medidas económicas liberales no acabaron tampoco de funcionar. No acabaron de funcionar y los argentinos votaron un poco en rechazo. Esto no nos ha funcionado, vamos a votar peronista. Perdonad porque repita tanto este término, pero creo que es mucho más ajustado. Pues ahora los argentinos van a votar liberal y contraperonista, prácticamente seguro. Por tanto, mi, digamos, predicción de medio plazo, porque esto es prácticamente un mes y medio, es que Javier Milei va a ganar la primera vuelta, el 15 de octubre, y ganará, yo creo que a Massa, en la segunda vuelta de noviembre. A partir de allí, si eso es así, es cuando realmente vendrá el trabajo duro,
porque pasar de los planteamientos electorales, que son muy generales, muy genéricos, a las decisiones del día a día, tomar decisiones concretas, no es fácil para una economía que lleva unos cuantos años en estancamiento y en la que los argentinos tienen la sensación de que tiran por aquí y no funciona, tiran por allá y no funciona, y eso es enormemente frustrante. En ese sentido, Milei se plantea como una alternativa de hagamos tabla rasa. Intentemos empezar, si podemos, prácticamente de cero y hagamos experimentos. Esto es lo que en economía se llama un experimento natural. Vamos a ver si haciendo cosas totalmente distintas, qué es lo que puede funcionar. Fundamentalmente, el planteamiento de Milei es acabar con la inflación, que parece un acompañante continuo de la historia de Argentina. El fútbol y la inflación, es continuo en Argentina. Y como consecuencia de eso y las medidas tomadas para eso, cambiar la economía y la estructura económica del país, qué es lo que vende, qué es lo que compra, el capital humano, etcétera, etcétera. Es una apuesta por una modificación muy radical. Es como decir, mire, el planteamiento liberal ha mejorado algunas cosas en su momento, pero no acabó de funcionar. El planteamiento peronista estos 4 años ha sido un desastre. Hagamos algo distinto. Intentemos dar un salto, hacer una cosa totalmente diferente y esperemos que nos salga bien. Esperemos por el bien de los argentinos que efectivamente salga bien. Y nada más, esto es lo que teníamos que contaros en este vídeo acerca de la situación de Argentina en el diván. Cuando hayan terminado las elecciones argentinas y las presidenciales, la segunda vuelta, y ya haya presidente y veamos por dónde quiere encaminar la situación económica, la estructura, etcétera, etcétera, pues posiblemente volvamos a hacer un vídeo tratando eso. Gracias, buenos días, buenas tardes o buenas noches, o cuando lo veáis. Y si os ha gustado el vídeo, pues os suscribís, dais a los likes y a las notificaciones.